La ONU celebra esta semana su 80º aniversario. Sin embargo, la previa la han marcado Francia y Arabia Saudí, que han convocado a decenas de líderes mundiales en la sede de la ONU en Nueva York para ganar apoyos hacia el reconocimiento de un Estado palestino y hacia una solución, por tanto, de dos estados. Vamos a hablar del contexto en el que nos encontramos y también vamos a intentar reflexionar sobre esta solución de dos estados y por qué en su momento fracasó, por qué en el momento en el que más cerca estuvo hubo impedimentos o falta de consenso para conseguir avanzar en esa línea. Saludamos a Haitham Amira Fernández, es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Haitham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decimos, cumbre mundial para reconocer el Estado palestino, para ganar apoyos hacia una solución de dos estados. Los palestinos han dicho que no consideran que estos apoyos consigan generar una presión real sobre Israel. Pero, ¿qué efectos podría tener en el tablero diplomático mundial ese reconocimiento, aunque no fuera vinculante en términos prácticos? Bueno, aquí hay dos lecturas de lo que está ocurriendo estos días. El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de países que se habían resistido durante décadas a hacerlo, sobre todo países de la Unión Europea y países occidentales. La primera lectura es, viendo la reacción del gobierno israelí, es que esto pues no es lo que desea Benjamín Netanyahu y su coalición de gobierno, que está formada por ministros extremistas que tienen posiciones maximalistas y que desean recrear su sueño del gran Israel. Bueno, esta es una lectura. La segunda lectura es menos, digamos, tajante en lo que se refiere a cómo van a cambiar la situación sobre el terreno. Es decir, solamente el reconocimiento del Estado de Palestina, sin que haya medidas concretas de presión para que Israel cambie su comportamiento, no va a servir de mucho, no va a evitar las imágenes que vemos a diario de destrucción, de sufrimiento humano a gran escala y simplemente pues podrían perpetuar una situación sobre el terreno muy favorable a Israel y que no avanza hacia la construcción de otra realidad distinta en Oriente Medio, que es la solución de los dos estados. Efectivamente, este es el panorama en el que nos movemos, esa duda o ese gran interrogante sobre la presión real que puede ejercer ahora mismo este posicionamiento, este reconocimiento. Mencionabas al inicio la postura europea. Estamos viendo un viejo continente que también muestra división en línea con la sintonía propia del bloque comunitario. Vemos que países, por ejemplo, como Francia hoy mismo, pues, han dado un paso adelante, pero tenemos, por ejemplo, Alemania o Italia, que consideran que ese reconocimimiento podría ser contraproducente y socavar los esfuerzos para una solución negociada con Netanyahu. ¿Cómo tenemos que interpretar estas divisiones que se están viviendo ahora mismo dentro de Europa? Las divisiones y las decisiones que toman los distintos gobiernos europeos tienen mucho que ver con la historia de cada uno de los países, con los grupos de presión que existen dentro de cada uno de los países a favor de una causa o de la otra, a la respuesta de la opinión pública a lo que está sucediendo en los últimos tiempos y sobre todo las imágenes que llegan de Gaza y los niveles de destrucción y de sufrimiento humano. Y también tienen mucho que ver con los cálculos políticos de quienes están en el poder o quienes aspiran a alcanzar el poder en los países europeos. Aquí hay una cuestión de fondo que creo que ya es evidente después de todo lo que hemos leído y hemos visto y los informes y las cortes internacionales, tanto la de Internacional de Justicia, la Penal Internacional, informes de Naciones Unidas, las principales ONGs internacionales, la ONU, lo que está diciendo, todo lo que nos lleva a ver que hay crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza. Y en las opiniones públicas, en general, no les gusta ver estas imágenes y se han dado cuenta de que por este camino que se ha seguido durante
muchísimo tiempo. No hay más seguridad ni para los israelíes ni para los palestinos. No hay más paz ni más estabilidad ni más prosperidad económica en Oriente Medio por esta vía de la imposición, de la guerra continua, de impedir una solución política. Y parece ser que esto está llevando a los gobiernos que han decidido, después de mucha resistencia, reconocer el Estado de Palestina, a intentar cambiar la fórmula que se ha buscado, mejor dicho, la fórmula que se ha seguido durante largas décadas, que era la de mantener un statu quo, una asimetría de fuerza gigantesca, y sin embargo eso no ha traído ni para los israelíes más paz, ni más seguridad, ni ha normalizado tampoco su situación en su vecindario y en su entorno. De ahí que si se habla de solución de los dos estados, que es lo que repiten sin cesar muchos gobiernos desde hace décadas, sobre todo los occidentales, era una contradicción que solamente reconocieran a uno de los dos durante esas décadas, al Estado de Israel. Y para resolver esta contradicción o esta paradoja, pues parece que algunos han optado por ese reconocimiento que sea de los dos estados, y lo más importante que hace falta en todo esto, el reconocimiento recíproco entre los dos estados, que es el que no existe todavía. Es llamativo. El Estado de Palestina sí reconoce al Estado de Israel. Desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y 95. Sin embargo, el Estado de Israel no reconoce al Estado de Palestina. Él reconoce de aquella manera a una autoridad palestina, pero sin tener el rasgo de estatalidad. Hablando de la solución de dos estados, cuando hablamos de esta solución, no es algo efectivamente actual ni mucho menos. Quizás el avance más importante o el momento en el que se apunta como crucial hacia la creación de un Estado palestino fue en 1993, en el marco de los acuerdos de Oslo, con la firma del primero de los acuerdos. ¿Cuál fue el detonante en medio de las disputas por ambas partes, los desacuerdos, la violencia que también se produjo en torno a esta solución, que hizo que no hubiera un avance y que haga pensar en estos momentos que podría realmente convertirse en la solución definitiva? ¿Cuál es la diferencia respecto entonces en la actualidad? Pues esto es muy importante que los oyentes entiendan que la situación que estamos viendo ahora tan extrema no ha sido siempre así, a pesar de que haya habido conflicto en Oriente Medio desde hace casi 8 décadas. A principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, con la conferencia de paz de Madrid, para la conferencia de paz para Oriente Medio celebrada en Madrid, hubo un periodo de esperanza tanto entre la población israelí como entre los palestinos y los países vecinos. Vieron que había posibilidad de algún acuerdo negociado, difícil, pero que podía haber alguna salida a la violencia, a la, digamos, falta de seguridad, a la ocupación, al miedo del otro. Y en el año 93, como se decía, se firmaron los primeros acuerdos de Oslo, que fueron seguidos en el año 95 por los segundos acuerdos, que preveían, y de hecho permitieron ganar el Premio Nobel de la Paz, tal vez prematuro, a los dirigentes israelíes y al palestino que participaron en estos acuerdos, que permitían pensar en una coexistencia entre el pueblo palestino y el pueblo israelí, con dos estados, con garantías, con seguridad. ¿Por qué descarriló este proceso y la esperanza que trajo con él? Muy simple, un acontecimiento que estamos a punto de conmemorar el 30º aniversario de cuando ocurrió. Fue el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, el que apostó precisamente por la vía diplomática, por la vía de no seguir matándose unos a otros e intentar convivir y coexistir y dar garantías y mejor futuro tanto a los niños de entonces israelíes y a los niños de entonces palestinos. ¿Quién asesinó a Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí? No fue un palestino, no fue un árabe, no fue un musulmán, no fue un cristiano. Fue un judío
israelí extremista, un ultra religioso, un ultra ortodoxo, que seguía a aquellos que habían condenado a Rabin dentro de Israel como traidor a Israel. Y lo mató y descarriló el proceso. ¿Dónde están hoy aquellos que en su momento condenaron a muerte acusando de traición a Yitzhak Rabin? Se sientan en el gobierno de Israel. Son ministros como Smotrich, como Ben-Gvir. Es Netanyahu que también acusaba a Rabin de sentarse con terroristas. El camino que estos marcaron, ese punto de inflexión, evitar una solución negociada, diplomática, con garantías, nos ha llevado a donde estamos hoy. Guerra, destrucción, ataques entre países que hemos visto estos últimos meses, como Israel tiene 7 frentes abiertos, no ha traído seguridad a Israel, no ha traído mejor vida a los entonces niños israelíes que ya son adultos, ni a los palestinos. Y estos extremistas que existen a ambos lados, en el caso de Palestina es muy fácil, se identifican Hamas, otros grupos palestinos que recurren a la violencia y en ocasiones cometen crímenes de guerra y actos terroristas. Pero los extremistas de Israel, por desgracia, están en el Consejo de Ministros, en el gabinete de guerra, porque aspiran a un proyecto de limpieza étnica, de expulsar a los palestinos del territorio de Palestina, de ocupar territorios de otros países vecinos para realizar el sueño mesiánico del Gran Israel. Esto no son conjeturas, lo están diciendo abiertamente y públicamente, lo dicen, lo escriben, se les escucha y se les ve, Netanyahu y sus ministros y algunos de sus generales. Y esto es lo que, bueno, pues ahora mismo está manteniendo al mundo en vilo y está haciendo que las opiniones públicas en muchos países, lo estamos viendo hoy en Italia con una huelga, lo hemos visto en España, lo vemos en otros sitios, no aceptan esas imágenes, no aceptan esa realidad. Y esto es lo que hace falta que los políticos den respuesta y por fin hagan cosas que no hacían antes. Haitham, nos quedamos sin tiempo, pero me hubiera gustado prolongar más esta entrevista, sobre todo teniendo en cuenta que poco a poco nos acercamos también al segundo aniversario de la actual guerra en Gaza, y tenemos que insistir en lo de actual porque insistimos en que lo que ocurre en estos momentos en la Franja de Gaza es simplemente un capítulo más, ¿no?, de toda esta historia que ahora mismo estamos narrando. Sin embargo, teniendo en cuenta esta previa del 80º aniversario de la ONU, la postura en la que se están expresando y manifestando públicamente algunos líderes mundiales y las dudas que tenemos respecto a si esto va a ejercer o no algún tipo de presión real, ¿cuál es el escenario más verosímil y al que podríamos aspirar en estos momentos? Bueno, hay muchos escenarios. Por desgracia, algunos de ellos tienen muy mala pinta. Es decir, un escenario de que Israel vuelva a atacar a Irán y se desencadene una guerra regional, un escenario donde el ejército israelí culmine el plan que habían diseñado los generales, el llamado plan de los generales, que consiste en expulsar a la población de Gaza fuera del territorio, es decir, una limpieza étnica, enviándolos, pues no queda claro a dónde, al Sinaí, a otros países. Hay otro escenario también, y es el que Israel se vaya quedando cada vez más solo, con el apoyo incondicional, acrítico, total y absoluto de Estados Unidos, de la administración Trump. Al final Israel es una cuestión de política interna en Estados Unidos. También el apoyo total y absoluto de Alemania por esa culpa histórica y por el Holocausto, y parece ser que los palestinos tienen que pagar por ello. Y sin embargo Israel se va a quedar más solo por este camino, porque las imágenes horrorosas no van a dejar de llegar, porque cada vez más Israel es visto en el mundo por parte de mucha gente como un país que está desbocado, que está utilizando la fuerza bruta contra civiles hambrientos, sedientos, enfermos, contra niños que van de un lado para otro sin saber a dónde. Es decir, esto no lo hace un país normal. Lo que a Israel al final le va a ocurrir es que el mundo le va a decir que no, es un estado anormal por las cosas que hace. Esto no es legítima defensa, esto no es normalizar su situación en su entorno, y sobre todo esto no va a traer ni seguridad ni prosperidad a la propia sociedad israelí. Los dirigentes israelíes
quieren cambiar Oriente Medio a la fuerza, a bombazos y por amenazas y demás. La realidad es mucho más tozuda y lo que no se ha probado para acabar con Hamás es ir por la vía del diálogo, de la negociación, de las garantías, de que el mundo diga basta ya, se acabó, seguir por este camino. En ese momento Hamás se queda sin oxígeno, se queda sin razón de ser, se quedan los extremistas marginados, que es lo que hace falta, y no que sean los extremistas los que marquen la agenda y sobre todo la dirección de un gobierno de un país como es Israel. Los israelíes se merecen mucho más y mejor de lo que tienen, pero les cuesta mucho, mucho ver a los palestinos como personas que también deben tener los mismos derechos y garantías de seguridad que los propios israelíes. Pues con esta conclusión nos quedamos intentando analizar la actualidad de la forma más fiel posible con lo que conocemos en estos momentos y manejando las expectativas en este entorno. Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, muchísimas gracias, como siempre un placer. Un placer igualmente, muchas gracias.